La voz de mi hijo Dante todavía resonaba en mis oídos, una grabación perfecta de afecto fingido, pulida por años de práctica. Mamá, espéranos aquí. No te muevas, ¿eh? Vamos a documentar las maletas, que son un montón, y volvemos enseguida. Asentí, como siempre lo hacía, un gesto pequeño, casi imperceptible, el mismo que había usado durante 40 años para aceptar sus decisiones, sus excusas, sus pequeñas crueldades disfrazadas de pragmatismo. Me dio una palmadita en el hombro, un toque rápido y sin calor, tan impersonal como el de un extraño que te cede el paso. Se alejó con su esposa Surya, quien me lanzó una sonrisa tan brillante y frágil como el cristal, una obra de arte en hipocresía. Los vi desaparecer entre la multitud del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sus espaldas rectas, sus pasos rápidos y sincronizados, como si corrieran hacia un futuro en el que yo era un ancla, un peso muerto que finalmente habían logrado soltar. Me quedé sentada, donde me dijeron, en una de esas sillas de plástico duro, que parecen diseñadas por un comité de torturadores para castigar el cuerpo por la audacia de esperar. El aire olía a una mezcla extraña y penetrante de café quemado de máquina, productos de limpieza con aroma a pino artificial y esa ansiedad palpable que flota en todos los aeropuertos del mundo, el sudor invisible del apuro y la despedida. Eran las 3 de la tarde de un viernes. Nuestro vuelo a Cancún, el gran viaje familiar que Surya había planeado con meses de antelación y del que no paraba de hablar en las redes sociales, salía a las 5. Teníamos tiempo, o eso creía yo, aferrándome a la última hebra de una confianza que llevaba años deshilachándose. La primera hora pasó con la lentitud de un sueño pesado, denso. Para distraerme, intenté leer los titulares de un periódico que alguien había abandonado sobre el asiento contiguo. Las letras bailaban frente a mis ojos, incapaces de formar palabras coherentes. Mi mente estaba en otra parte. Observé a la gente correr de un lado a otro, cada uno con su propia historia, su propio destino encapsulado en una maleta de mano. Vi a una hija ajustar con ternura la chalina de su madre anciana. Vi a un padre levantar a su hijo para que viera los aviones. Escenas de un afecto normal, cotidiano, que en ese momento se sentían como pequeñas dagas en mi corazón. Me imaginé a Dante y a Surya en el mostrador, probablemente discutiendo por el exceso de equipaje. Surya siempre empacaba de más, como si quisiera llevarse la tienda departamental entera para una estadía de una semana. No era por necesidad, era por performance. Necesitaba el vestuario completo para la gran obra de teatro que era su vida. Sonreí con una tristeza profunda. Los conocía tan bien y aún así, había una parte de mí que se negaba a ver la verdad completa. Cuando el reloj de la terminal marcó las 4, una pequeña semilla de inquietud, fría y afilada, comenzó a germinar en mi pecho. ¿Tanto se podían tardar en documentar un par de maletas? Saqué mi teléfono, el que ellos conocían, un smartphone moderno que me habían regalado en mi último cumpleaños, no sin antes recordarme lo complicado que era para la gente de mi edad. Marqué el número de Dante, se fue directo a buzón. Su batería debe haberse agotado, me dije. La primera excusa de una larga lista que mi cerebro empezó a fabricar desesperadamente. Marqué el de Surya. Sonó 2 veces, un timbre agudo y burlón, y luego también se cortó. Estará en el baño, susurré para mis adentros, acallando la voz en mi interior, esa voz sabia y vieja que ya empezaba a susurrar la amarga verdad. A las 4:30, la pantalla gigante frente a mí parpadeó, actualizando los estados de los vuelos con un chasquido electrónico. Vuelo 247 a Cancún, abordando. Mi corazón dio un vuelco violento. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Me levanté, con las piernas entumecidas y temblorosas, y miré con desesperación hacia el pasillo por donde se habían ido. Nada, solo un río interminable de extraños, cada uno ajeno a la pequeña tragedia que se desarrollaba en mi interior.
Volví a llamar. Buzón, buzón. La semilla de inquietud era ahora un árbol de espinas que me apretaba los pulmones, cada espina una duda, un recuerdo, una humillación pasada. No podía ser. Se habrían dado cuenta. Un hijo no se olvida de su madre de esta manera, ¿o sí? A las 5 en punto, la pantalla cambió de nuevo. Las letras verdes de abordando fueron reemplazadas por unas rojas, definitivas. Vuelo 247 a Cancún, despegado. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse en un torbellino silencioso. El bullicio de la gente, los anuncios por el altavoz, el llanto de un niño cercano, todo se convirtió en un zumbido sordo y lejano. Como si estuviera bajo el agua, me volví a sentar, no porque quisiera, sino porque mis piernas se negaron a sostenerme un segundo más. Mi cuerpo se desplomó sobre el plástico duro, y el impacto me devolvió un poco la sensación. El avión se había ido, y ellos estaban en él, volando hacia el paraíso. Sin mí, no fue un error, no fue un descuido. Lo supe en ese instante con una claridad tan absoluta y brutal que me heló los huesos y me quemó la garganta. Fue una decisión. Me habían dejado atrás, deliberadamente, como quien deja una maleta vieja y estorbosa en la acera porque ya no quiere pagar el exceso de equipaje. La palmadita en el hombro, la sonrisa de cristal, las palabras volvemos enseguida. Todo era parte del guión de su abandono. Una obra de teatro bien ensayada para calmar a la víctima antes del golpe final. Me quedé allí, inmóvil, mientras el sol de la tarde se filtraba por los ventanales, tiñendo el suelo de un naranja melancólico. Empecé a contar las horas. 1, 2, 3. Ya no esperaba que volvieran. Solo quería medir la profundidad de mi propia estupidez, la inmensidad del abismo que ellos habían cavado entre nosotros. Y me di cuenta de que era infinito. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, transformando los ventanales del aeropuerto en espejos oscuros que me devolvían el reflejo de una mujer de 65 años, sola y visiblemente fuera de lugar, mi mente comenzó un viaje involuntario. Se abrió paso a través de las décadas, no con la calidez de la nostalgia, sino con la precisión de un curador de museo que organiza una exhibición de heridas. Lo llamé mi museo de agravios, una colección privada de momentos que, hasta esa noche, había mantenido guardados bajo llave en el sótano de mi memoria, cubiertos por el polvo de la negación y el perdón forzado. Ahora, las luces de emergencia de mi corazón iluminaban cada pieza con un detalle cruel y explícito. La primera pieza de la colección, la más antigua, era un recuerdo de hacía casi 10 años. Estábamos en el jardín de mi casa, la que había compartido con Javier. Habíamos organizado una gran fiesta para celebrar la graduación de la maestría de Dante, un logro que yo había financiado hasta el último centavo. Vendí un pequeño terreno en Cuernavaca que Javier me había heredado, un lugar que soñábamos con usar para construir una casita de retiro. Lo vendí sin dudarlo, porque la educación de mi hijo era más importante que mis sueños. Esa tarde, yo estaba radiante de orgullo, sirviendo la comida que había pasado 2 días preparando. En un momento, me acerqué al grupo donde Dante hablaba animadamente con sus amigos, todos con trajes caros y aires de conquistadores del mundo. Intenté participar en la conversación, preguntar sobre sus planes de negocio. Mamá, me interrumpió Dante con una sonrisa condescendiente, poniendo una mano sobre la mía como si calmara a una niña emocionada. No te preocupes por estas cosas. Son negocios modernos, muy complejos, temas de finanzas, apalancamiento. No lo entenderías. No es como tus viejos planos y ladrillos. Sus amigos rieron, una risa cómplice y excluyente. Yo sentí como si me hubieran abofeteado con guante de seda. Me había llamado ignorante en mi propia casa, frente a extraños, después de pagar por el mismo conocimiento que ahora usaba para menospreciarme. Me retiré a la cocina, con la sonrisa congelada en el rostro, y me dije a mí misma que solo estaba bromeando, que estaba nervioso, que no lo decía en serio,
una mentira más para la colección. Caminé mentalmente a la siguiente sala del museo, una sala decorada con un gusto que no era el mío. Allí estaba exhibida la Navidad de hace 3 años. Surya había decidido que mi casa necesitaba una actualización para la cena familiar. Para que nuestros amigos vean que tienes buen gusto, había dicho. Sin preguntarme, contrató a un decorador de interiores, un joven pretencioso que recorrió mi casa con una mueca de desdén. Vi con horror y en silencio cómo guardaban en cajas mis muebles, los que Javier y yo habíamos elegido juntos en anticuarios y viajes, cómo retiraban mis fotografías familiares de las paredes para reemplazarlas con arte abstracto sin alma, cómo calificaban mis recuerdos, mis tesoros, como chácharas viejas que acumulan polvo. Un pequeño jarrón de Talavera que Javier me trajo de nuestro primer aniversario, lo encontré en una caja destinada a la basura. Lo rescaté a escondidas, sintiéndome como una ladrona en mi propio hogar. Surya, al verme, suspiró con impaciencia. Ay, Inés, por favor, no te apegues a las cosas. Hay que renovarse, mirar hacia el futuro. Pero no era el futuro lo que ella quería. Era borrar mi pasado, borrar la huella de Javier, borrarme a mí para imponer su propio estilo, su propio dominio. Y yo la dejé, porque el deseo de tenerlo cerca en Navidad era más fuerte que el respeto por mí misma. La pieza central del museo era, quizás, la más dolorosa por su simplicidad, por su silencio. Mi cumpleaños número 65 el año pasado. Esperé todo el día su llamada. Me puse el vestido que a Dante le gustaba cuando era niño. Preparé un pequeño pastel de chocolate, su favorito, por si acaso decidían pasar de sorpresa. La tarde se convirtió en noche y el teléfono nunca sonó. Ni un mensaje de texto. Nada. El silencio de la casa era un grito. Una semana después, Dante llamó. Mi corazón dio un brinco de esperanza, pensando que se disculparía. Pero su voz estaba llena de una urgencia que nunca usaba para mí. No era para disculparse, era para pedirme un préstamo considerable para el enganche de su nueva camioneta de lujo. Sabemos que tienes tus ahorros, mamá, y realmente la necesitamos. Es una cuestión de imagen, ya sabes, para el negocio. Cuando le recordé, con voz temblorosa, que se habían olvidado de mi cumpleaños, su respuesta fue un suspiro de impaciencia, un sonido que conocía demasiado bien. Ay, mamá, no te pongas sentimental. Ya sabes cómo es la vida. Estamos muy ocupados. Te lo compensaremos. Nunca lo hicieron. Me envió los datos de su cuenta y yo, como un autómata, le transferí el dinero. Cada uno de estos recuerdos era una herida, una pequeña traición que yo había minimizado, excusado, perdonado. Siempre encontraba una razón. Está estresado por el trabajo. Surya solo quiere lo mejor. Son jóvenes, no se dan cuenta. Pero sentada en esa silla del aeropuerto, bajo la luz fluorescente e implacable, las excusas se desvanecieron como fantasmas al amanecer. Vi el patrón con una claridad meridiana. No eran incidentes aislados. Eran una campaña sistemática de borrado, una forma de reducirme poco a poco a una función, la de proveedora, la de cajera, una figura útil pero invisible, a la que se podía dejar en una sala de espera sin mirar atrás. El museo había cerrado sus puertas, ya no aceptaba más visitas. La última pieza de la colección era este silencio, este abandono, y esta vez no habría perdón. No podía verlo. El recuerdo más fresco, el que todavía ardía como una quemadura reciente, había ocurrido apenas unas horas antes, justo en el umbral de nuestra partida, en la sala de mi casa. Las maletas ya estaban alineadas junto a la puerta como soldados a punto de marchar, un monumento al viaje que yo no haría. La emoción de Dante era forzada, una capa delgada de entusiasmo sobre una base de impaciencia. La de Surya, por otro lado, era casi teatral, una actuación para una audiencia inexistente. Fue entonces cuando ella,
Con un gesto grandilocuente que parecía ensayado frente a un espejo, sacó una bolsa de una de las tiendas más caras de la avenida Masaryk. «Tengo una sorpresa», anunció, con un chillido de alegría que no llegó a sus ojos. Sus ojos eran fríos, calculadores, siempre evaluando el efecto de sus acciones. De la bolsa sacó 4 camisetas blancas, dobladas a la perfección y envueltas en papel de seda que crujía como dinero. «Para que todos vean que somos un equipo, la tropa Cancún», proclamó, como si hubiera acuñado la frase más original del mundo. Las desplegó una por una sobre el sofá. La de Dante tenía impresa la palabra «El Rey» en letras doradas y una corona estilizada. La de Surya, por supuesto, decía la reina, con una tipografía cursiva y elegante. La de mi nieto Ulises, que miraba la escena desde un rincón, con la incomodidad visible de un adolescente inteligente atrapado en un mundo de adultos superficiales, decía el príncipe. Ulises intentó murmurar algo, quizás una protesta, pero la mirada fulminante de su madre lo silenció al instante. Luego, con una floritura final, como una maga revelando su truco maestro, Surya me entregó la mía. La sostuve en mis manos. La tela era de buena calidad, algodón pima, suave al tacto, pero las palabras impresas en el pecho se sentían ásperas, como si estuvieran hechas de lija y sal. En letras rosas y juguetonas, deliberadamente infantiles, mi camiseta decía, «La Cajera». Surya soltó una risita aguda, un sonido que me taladró los oídos. «Es una broma, Inés, no te enojes. Como tú siempre eres la que nos saca de apuros con el dinero, la que guarda los ahorros. Pues eres la tesorera del equipo, ¿no es genial?». Buscó la aprobación de Dante con la mirada. Dante se rió también, una risa hueca, forzada, que no hizo más que subrayar la crueldad del gesto. «Vamos, mamá, es divertido, ponte en ambiente. Hay que tener sentido del humor». Me quedé mirando las letras. La Cajera, no la matriarca, no la abuela, ni siquiera mamá. La Cajera. Habían destilado toda mi existencia, mis años de sacrificio, mi amor incondicional, mi viudez, mis sueños pospuestos, en una sola palabra transaccional, fría y diminuta. Era la etiqueta que me habían puesto en el corazón sin que yo me diera cuenta, y ahora la estaban imprimiendo en mi pecho para que todo el mundo la viera. Yo no era familia, era una institución financiera, no era una persona, era una función, un servicio. Me la puse porque en ese momento la costumbre de décadas de no crear conflictos, de aguantar, de tragarme el orgullo para mantener una paz frágil, era más fuerte que mi dignidad. Sentí la tela pegarse a mi piel y fue como si me estuvieran marcando con un hierro candente. Ulises se acercó a mí en voz baja. Mientras sus padres estaban distraídos tomándose una selfie con sus propias camisetas. «¿Estás bien, abuela?», me preguntó, su voz llena de una preocupación genuina que contrastaba brutalmente con la frivolidad de sus padres. Sus ojos, tan parecidos a los de su abuelo Javier, eran los únicos que veían más allá de la caricatura que habían creado para mí. Le sonreí, una sonrisa que me costó todas mis fuerzas, y le acaricié la mejilla. «Estoy bien, mi amor, no te preocupes». Pero era la mentira más grande que había dicho en mi vida. No estaba bien, estaba rota, y la tela de esa camiseta se sentía como la mortaja de la madre que solía ser. Esa camiseta fue la última gota. Fue la declaración final de intenciones antes del acto de abandono físico. Primero me despojaron de mi identidad, me convirtieron en una broma, en una etiqueta. Luego, una vez que ya no era una persona completa a sus ojos, sino solo la cajera, dejarme atrás en el aeropuerto se volvió mucho más fácil para ellos, porque no se abandona a una madre. Se deja atrás una cartera cuando ya no tiene dinero, o una maleta cuando ya no cabe en el coche, o una cajera cuando ya no es necesaria para la transacción del día.
La octava hora se cumplió. Las 11 de la noche. La terminal aérea, aunque nunca dormía del todo, había bajado su ritmo a un murmullo cansado. Los equipos de limpieza pasaban con sus máquinas zumbantes, borrando las huellas del día, y yo sentía que también querían borrarme a mí, la última pieza de mobiliario olvidada en un rincón. El hambre, el cansancio, el dolor de espalda, todo se había fusionado en una extraña lucidez. La niebla del shock y de la pena se había disipado, dejando tras de sí un paisaje de una claridad devastadora. Ya no había excusas que fabricar, ni esperanzas a las que aferrarse. Solo quedaba la verdad, desnuda y afilada. Me levanté. Mis articulaciones protestaron con un crujido sordo, el sonido de mis 65 años. Pero mis movimientos eran firmes, imbuidos de un propósito que no había sentido en años, quizás décadas. Ya no había vacilación en mí. Caminé con pasos medidos, no hacia la salida para tomar un taxi a casa y lamer mis heridas en soledad, sino hacia los baños. Necesitaba un momento, un ritual. Me miré en el espejo bajo la luz blanca y despiadada del baño de mujeres. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, el mapa de mis risas y mis preocupaciones. Vi el plateado en mi cabello, que Surya siempre insistía en que me tiñera. Pero por primera vez en mucho tiempo vi más allá de la fachada de abuela inofensiva. Vi a la mujer que había estado enterrada bajo capas de mamá, suegra y viuda, Inés. La arquitecta que había ganado premios, la socia que había negociado contratos millonarios, la mujer que había construido un imperio junto a su esposo, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Y en sus ojos vi una chispa, una brasa que creía extinta, comenzar a arder de nuevo. Con un gesto deliberado, me quité la camiseta de la cajera. La sostuve frente a mí por un instante, un símbolo de mi propia complicidad en mi humillación. La doblé con una precisión casi ceremonial, no por respeto, sino como un acto final de control sobre el objeto que me había definido en las últimas horas. La miré por última vez y sin una pizca de duda la dejé caer en el bote de basura justo encima de unas servilletas de papel húmedas. Fue como soltar un ancla que me había mantenido atada a un puerto de desprecio durante demasiado tiempo. Sentí un alivio físico, como si me hubiera quitado un peso de encima. Regresé a mi asiento y abrí mi bolso de mano, el que Surya siempre criticaba por ser anticuado y demasiado grande. Ignoré el smartphone brillante y saqué de un compartimento secreto, cosido en el forro por un viejo artesano marroquinero, un segundo teléfono. Era un modelo antiguo, de esos que solo sirven para llamar y mandar mensajes, pero su batería duraba una eternidad y era irrastreable. Nadie, absolutamente nadie, sabía de su existencia. De mi cartera también saqué una pequeña fotografía, con los bordes gastados y suaves por el roce de mis dedos durante décadas. Era Dante, a los 5 años, montado sobre los hombros de Javier en un día de campo en Los Dínamos. Su risa era pura, sus ojos llenos de una adoración sin límites por su padre. Había cargado esa foto como un talismán, un recordatorio del niño que fue, una excusa para el hombre en que se había convertido. La miré largamente, despidiéndome no del niño, sino de la esperanza que esa imagen representaba. Con cuidado, la guardé en un bolsillo diferente de la cartera, un bolsillo trasero, el del pasado. Era hora de dejar de vivir allí. Encendí el teléfono viejo. La pantalla se iluminó con un brillo azulado, casi fantasmal. Busqué en la escasa lista de contactos el único número que importaba, guardado bajo el nombre Guardián. La conexión fue casi instantánea. Bueno, la voz al otro lado era profunda, familiar, la voz de la lealtad incondicional. Fermín, soy Inés, dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba distinta, más grave, más firme, sin el temblor de la víctima. Era la voz de la mujer del espejo. Hubo un silencio de un segundo, cargado de sorpresa y preocupación. «Inés, por Dios»,
¿Estás bien? ¿Dónde estás? No he sabido de ti. Estoy en el aeropuerto, respondí, mirando a través del ventanal el ballet nocturno de luces de los aviones en la pista. Y estoy mejor que nunca. Se acabó la espera, Fermín. El juego terminó y ellos perdieron. Escuché una respiración profunda al otro lado de la línea. Él no necesitaba más explicaciones. ¿Qué necesitas?, preguntó, su tono cambiando de la preocupación personal a la eficiencia profesional. Necesito tu ayuda, dije, y una sonrisa lenta, helada y llena de propósito se dibujó en mi rostro. Es hora de despertar a ese gigante que Javier y yo creamos. Es hora de reclamar lo nuestro. Fermín llegó en menos de una hora. No al aeropuerto, por supuesto, la discreción era nuestra mayor aliada. Me indicó que tomara un taxi a un pequeño café en la colonia Roma, un lugar de esos con paredes de ladrillo, estantes llenos de libros viejos y una luz tan tenue que invitaba a las confidencias. Un lugar donde las conversaciones importantes podían perderse en el murmullo del jazz suave y el aroma del café de grano recién molido. Cuando entré, ella estaba en una mesa al fondo, una figura sólida y tranquilizadora en medio de la noche, un faro en mi tormenta. Fermín Morales había sido más que el socio de mi esposo Javier. Había sido su mejor amigo, casi un hermano. Y tras la muerte de Javier, se convirtió, por juramento y por afecto, en el guardián silencioso de mis secretos. Inés, dijo, levantándose para abrazarme. Su abrazo fue respetuoso pero lleno de una preocupación genuina que me conmovió. Estaba a punto de llamar a la policía. ¿Qué pasó? Tu voz sonaba diferente. Como antes, no perdí el tiempo en lágrimas ni lamentos. La mujer que había llorado en el avión ya no estaba. Le conté la historia de manera concisa, sin adornos dramáticos, desde la camiseta de la cajera hasta las 8 horas de silencio y la llamada final. Hecho tras hecho, como si presentara un informe de daños. Sus ojos, normalmente amables y risueños, se endurecieron hasta convertirse en 2 pedazos de obsidiana afilada a medida que yo hablaba. Sabía que eran desconsiderados, murmuró, su voz un gruñido bajo. Sabía que eran egoístas, pero esto es monstruoso. Es de una crueldad que no tiene nombre. Tiene un nombre, Fermín, dije, tomando un sorbo del café que ya me había servido, un espresso doble, negro y amargo. Se llama el final. La prueba que me impuse a mí misma ha concluido. Y han reprobado de una manera espectacular. Él asintió lentamente, comprendiendo el peso de mis palabras. Después de la muerte de Javier, el mundo de los negocios, nuestros amigos, incluso Dante, esperaban que yo tomara las riendas del imperio inmobiliario que habíamos construido juntos, Construcciones Solara. En cambio, hice algo que nadie entendió, que todos calificaron de locura o debilidad. Anuncié mi retiro. Vendí públicamente la mayoría de las acciones de la empresa en una operación que generó titulares, y me mudé a una casa más pequeña y modesta. Le dije a todo el mundo que me había quedado con una pensión cómoda pero limitada, lo suficiente para vivir sin lujos y para ayudar a mi hijo de vez en cuando. Era una mentira cuidadosamente construida y mantenida durante años. La verdad era que, con la ayuda de Fermín, habíamos transformado el valor real de la empresa en un fondo de inversión privado, un fantasma financiero imposible de rastrear para un aficionado. Un fondo que, gracias a la astucia de Fermín y a mis ocasionales directrices desde las sombras, no solo no había mermado, sino que había crecido exponencialmente. Quería saber, le expliqué a Fermín, aunque él ya conocía mis razones, si mi hijo me quería a mí, a su madre, o si solo amaba el estilo de vida que le podía proporcionar. Le di todas las oportunidades para demostrarlo. Cada vez que me pedía dinero, se lo daba, esperando un gracias sincero, un gesto de afecto. Cada vez que me menospreciaba, lo perdonaba, esperando que madurara, pero en cada una de ellas, sin excepción, eligió el dinero, la imagen, la conveniencia, por encima de mí. Fermín sacó su tableta
y tras teclear una contraseña compleja, la giró hacia mí. En la pantalla brillaba un número, una cifra tan larga que parecía un error tipográfico. 254 millones de pesos, Inés dijo en voz baja. Ese es el valor actual del fondo, después de la última auditoría de anoche. Y sigue creciendo. Miré el número sin pestañear. No sentía euforia. Sentía una fría y pesada validación. Ese número no era solo dinero. Era mi libertad. Era mi poder. Era el arma que estaba a punto de usar. Era la prueba tangible de todo lo que había sacrificado y protegido. Dante no sabe de la existencia ni de un solo centavo de esto, dije. Cree que soy una viejita con algunos ahorros en el banco, a la que puede exprimir cuando se le antoja. Cree que mi única fuente de ingresos es la pensión que me dejó su padre. Pues está a punto de llevarse la sorpresa de su vida, respondió Fermín, una chispa peligrosa en su mirada. ¿Cuál es el plan? Dímelo y moveré cielo, mar y tierra. Me incliné sobre la mesa, el aroma del café mezclándose con el de la venganza. Van al resort Solara en Cancún, ¿verdad? Sí, confirmó él, consultando sus notas. Estuve monitoreando sus redes sociales como pediste. Suria publicó una foto hace una hora desde el avión. Paraíso, allá vamos. Tiene miles de me gusta. Una sonrisa torcida se dibujó en mis labios. Nuestro paraíso, corregí. El último proyecto que Javier y yo diseñamos juntos. El que nunca quisimos vender del todo. Fermín sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa de tiburón. Exacto, donde nuestro fideicomiso, legado J.I. Primere, todavía posee el 60% de las acciones. La participación mayoritaria silenciosa. Ya no más silencio, Fermín, dije, y sentí una oleada de poder recorrer mis venas, despertando cada célula de mi cuerpo. Quiero que despiertes a ese gigante dormido. Quiero el control, y lo quiero ahora. La atmósfera en el pequeño café cambió instantáneamente. El aire ya no olía a café y jazz, sino a estrategia y a una adrenalina fría y concentrada. Fermín, el amigo preocupado, desapareció y en su lugar emergió el tiburón financiero que había ayudado a Javier a navegar las aguas más peligrosas del mundo de los negocios. Sus dedos volaron sobre la pantalla de la tableta, sus ojos moviéndose rápidamente, absorbiendo datos, diagramas y cifras. De acuerdo, dijo, su voz ahora un susurro eficiente y cortante. El consejo de administración del resort es un nido de complacencia. El director actual, un tal Ricardo Valdés, fue puesto por el grupo minoritario, la familia Montero. Han estado reportando ganancias mediocres durante los últimos 2 años. He sospechado que desvían fondos a través de contratos inflados con proveedores de su propiedad, pero no tenía tu autorización para iniciar una auditoría hostil. Ahora la tienes, afirmé, mi voz firme como el acero. Quiero todo, una auditoría completa, acceso a todas las cuentas y la cabeza de Valdés en una bandeja. Pero primero, lo primero, el poder, la cláusula de socio fundador, murmuró Fermín, más para sí mismo que para mí, sus ojos brillando con admiración. Javier era un genio, un verdadero visionario. En los estatutos del fideicomiso incluyó una cláusula que nos permite, como accionistas mayoritarios con más del 50%, convocar una junta de consejo extraordinaria con solo 12 horas de antelación en caso de sospecha razonable de mala gestión. Y créeme, Inés, tengo sospechas de sobra. Tengo un dossier completo sobre Valdés y los Montero. Sacó su propio teléfono, uno diferente al que usaba normalmente, un dispositivo encriptado que parecía sacado de una película de espías. Voy a despertar a los abogados, al equipo Alfa. Necesito que firmes digitalmente los documentos de poder. Se los enviaré a tu teléfono seguro en 5 minutos. El protocolo es el de siempre. Mientras él hablaba,
Mi viejo teléfono vibró. Era un mensaje. Lo abrí. Era de Fermín, un archivo adjunto protegido por una contraseña biométrica y alfanumérica. Él me dictó los dígitos y yo, con el pulso firme, abrí el documento. Era un poder notarial, redactado y firmado ante notario hacía años, que me nombraba representante única y presidenta del fideicomiso Legado J.I. en caso de que decidiera activarlo. Mi firma digital, registrada y verificada con múltiples factores, ya estaba en su sistema. Solo necesitaba autorizar su uso para esta operación específica. Apreté autorizar y confirmé con mi huella dactilar. Eco, le dije. Recibido, confirmó él al instante. La maquinaria está en movimiento. La convocatoria oficial para la Junta se está enviando a todos los miembros del Consejo en este momento. Será a las 10 de la mañana, vía videoconferencia. La mayoría de ellos están en la Ciudad de México, así que no tendrán excusa. Valdés estará en Cancún. Tendrá que unirse desde allí, probablemente desde su cómoda oficina con vistas al mar. Será su última vista como director. Excelente, dije. Quiero que el único punto de la agenda sea la destitución inmediata de Ricardo Valdés por pérdida de confianza y el nombramiento de un nuevo presidente del Consejo. Fermín me miró, una ceja arqueada, aunque ya sabía la respuesta. ¿Y quién propones para ese puesto? Sostuve su mirada, sintiendo el peso y el poder de mi propio nombre por primera vez en mucho tiempo. Yo misma. Inés Garza No, Inés Garza. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Fermín. Inés, has vuelto. Javier estaría increíblemente orgulloso y estaría listo para la pelea. La siguiente hora fue un torbellino de actividad controlada. Fermín hizo llamadas, envió correos electrónicos encriptados, dictó órdenes a un equipo de abogados y contadores que trabajaban desde las sombras, moviendo los hilos del poder corporativo. Yo, por mi parte, me limité a escuchar, a asentir, a dar mi aprobación final a cada paso. Era como volver a montar en bicicleta después de un largo invierno. Los músculos de la estrategia y el poder, atrofiados por años de inactividad, recordaban perfectamente cómo moverse, cómo tensarse, cómo atacar. Cuando todo estuvo en marcha, Fermín cerró su tableta. Ya está, la trampa está puesta. Mañana a las 10 de la mañana, mientras tu hijo y su esposa probablemente estén pidiendo mimosas en la alberca, tú estarás tomando el control absoluto del Resort Solara. Se van a despertar en tu reino, sin siquiera saberlo. Bien, dije, sintiendo un cansancio profundo pero satisfactorio. No era solo el cansancio de un día largo, sino el de años de contenerme, de hacerme pequeña para no opacar a los demás. Ahora, necesito un favor más. Cómprame un boleto de avión a Cancún, el primer vuelo de la mañana. Le di una mirada que lo decía todo. Él asintió. Primera clase, por supuesto. Por supuesto, respondí. La era de la modestia había terminado. La reina iba a reclamar su castillo. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre el mar de asfalto de la ciudad cuando mi taxi se detuvo de nuevo frente a la Terminal 2, la misma que había sido mi prisión de plástico y desesperanza la tarde anterior. Pero esta vez todo era diferente. La luz del amanecer no era melancólica, sino prometedora. No llegué como una abuela a la que había que cuidar y dirigir, sino como una mujer con una misión. Fermín se había encargado de todo con una eficiencia impecable. Un asistente de la aerolínea, un joven de traje y sonrisa profesional, ya me esperaba en la acera con un cartel con mi nombre. No hice filas, no cargué mi propio equipaje. Me escoltaron a través de filtros de seguridad privados, lejos de las multitudes, y directamente a la sala de espera de primera clase. La sala era un mundo aparte, un santuario de calma y privilegio. Sillones de cuero que parecían suspirar cuando te sentabas, luz cálida, el suave tintineo de tazas de porcelana y el murmullo discreto de las conversaciones. Me ofrecieron café recién molido,
jugo de naranja recién exprimido, panadería francesa, champaña. Acepté la champaña. Eran las 7 de la mañana, pero sentí que tenía mucho que celebrar. El primer sorbo fue frío, burbujeante y supo a una victoria largamente esperada. Mientras esperaba, sentada en un sillón que abrazaba mi cuerpo en lugar de castigarlo, reflexioné sobre la brutal ironía de todo. Hacía menos de 12 horas, estaba sentada a unos cientos de metros de allí, en el purgatorio de las salas de espera generales, sintiéndome invisible, desechada, una carga. Ahora, era tratada con una deferencia casi exagerada, cada uno de mis deseos anticipado y cumplido. La única diferencia entre esas dos versiones de mí misma no era mi valor como persona, mi inteligencia o mi historia. Era la percepción de mi poder y mi dinero. Era una lección amarga y cínica, pero necesaria. El mundo no te trata como eres, te trata como te percibe. Y yo estaba a punto de cambiar su percepción de mí para siempre. Cuando llamaron a abordar, caminé por la pasarela con la cabeza en alto. Al entrar al avión, la sobrecargo principal me saludó por mi nombre. Señora Inés, bienvenida a bordo. Es un placer tenerla con nosotros. Su asiento es el 1 amperio. Permítame llevar su abrigo. Mi asiento era más bien un pequeño cubículo privado, un capullo de lujo y tecnología. Me hundí en el cuero suave y estiré las piernas. Tenía más espacio del que necesitaba. Afuera, por la ventanilla, el personal de tierra se movía con una coreografía precisa, preparando el avión para el despegue. Fue entonces, en medio del lujo silencioso y el servicio impecable, cuando el peso de mi decisión me golpeó de una manera inesperada. La adrenalina de la noche anterior, la furia fría que me había impulsado, se desvaneció por un momento y en su lugar quedó un vacío agridulce. Estaba volando hacia mi libertad, hacia la reconquista de mi vida y mi poder. Pero también estaba volando lejos de la última ilusión que me quedaba, la de tener una familia, la de recuperar al hijo que había criado. La mujer que había abandonado a su hijo en su corazón la noche anterior, ahora lloraba por él en silencio. No lloraba por Dante, el hombre de 40 años, superficial y cruel, que me había dejado tirada en un aeropuerto. Lloraba por el niño de la foto gastada, el que reía en los hombros de su padre, el que me traía flores silvestres del jardín y me decía que era la mamá más bonita del mundo. Lloraba por la madre que yo había sido, la que creyó que el amor incondicional sería suficiente para criar a un buen hombre, la que se culpaba en secreto por sus fracasos. Una lágrima solitaria, caliente y salada, rodó por mi mejilla y la sequé rápidamente con el dorso de la mano. No era un momento de debilidad, sino de duelo. Era el funeral de la esperanza. Estaba de luto por la familia que soñé tener, por la relación que nunca podría ser. Era el precio de mi libertad. Y en ese instante, mientras las turbinas comenzaban a rugir, supe que estaba dispuesta a pagarlo sin dudar. El avión aceleró por la pista y se elevó suavemente en el aire, desafiando la gravedad. Abajo, la Ciudad de México se encogía hasta convertirse en una maqueta, un mapa de una vida que estaba dejando atrás. Cerré los ojos. No estaba huyendo, estaba ascendiendo, y cuando los abriera de nuevo, no sería la víctima que miraba el avión partir, sería la reina que llegaba para reclamar su castillo. Aterricé en Cancún bajo un sol caribeño tan brillante que dolía a los ojos, una bofetada de luz y color. El aire era cálido y húmedo, cargado con el aroma de sal, flores tropicales y bronceador. Un coche privado, un sedán negro con vidrios polarizados, también arreglado por Fermín, me esperaba para llevarme, no al Resort Solara, sino al hotel más exclusivo y lujoso de la zona hotelera, su principal competidor. La discreción era clave. Mi llegada debía ser una sorpresa total, un golpe de teatro perfectamente orquestado. La suite que Fermín había reservado era más grande que mi antiguo apartamento de soltera.
Tenía una terraza privada con una pequeña piscina infinita que se fundía con el azul turquesa del mar Caribe. Era un despliegue de opulencia casi obsceno. Por un momento me permití disfrutar de la vista, del sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena blanca. Era un paraíso que estaba a punto de convertir en mi campo de batalla personal. Mi teléfono seguro vibró. Era un mensaje de Fermín, corto y al grano. La junta acaba de terminar. Fue una masacre. Los Montero intentaron bloquear la votación. Presentamos el dossier. Se quedaron sin palabras. Valdés está fuera. El Consejo votó unánimemente a tu favor. Felicidades, presidenta. Leí el mensaje y una sensación de calma absoluta, casi quirúrgica, me invadió. Ya no había vuelta atrás. La primera fase del plan estaba completa. El poder era mío. Ahora venía la segunda fase, la más delicada y la más personal, la preparación para la confrontación. Dejé mi equipaje sin deshacer y le pedí al conserje del hotel que me consiguiera un chofer y un asistente de compras personal para el resto del día. Mi guardarropa actual, el de una abuela modesta y retirada, no serviría para la mujer que necesitaba ser. Necesitaba una armadura. Pasé las siguientes horas en las boutiques más exclusivas de la isla Shopping Village, un lugar que siempre había evitado por considerarlo un templo de la frivolidad. Pero ese día no iba como una turista, iba como una estratega. La asistente de compras, una mujer elegante y perspicaz llamada Sofía, entendió de inmediato lo que buscaba, aunque yo no se lo dije con palabras. No buscaba ropa ostentosa ni llamativa, buscaba poder. Elegí un traje de lino blanco, de corte impecable, que gritaba autoridad silenciosa. Un vestido de seda de color esmeralda, que resaltaba el plateado de mi cabello y le daba un brillo acerado a mi mirada. Pantalones anchos y fluidos de color marfil, blusas de cachemira en tonos neutros, un par de gafas de sol de diseñador grandes y oscuras, que ocultaban mis ojos pero no mi intención. Cada prenda era una pieza de un rompecabezas, la construcción de una nueva identidad, o más bien, la recuperación de la antigua, la que había guardado en un baúl durante demasiado tiempo. No era por vanidad, era un acto estratégico. Sabía que para gente como Dante y Surya, la apariencia lo era todo. Me habían juzgado y descartado por mi ropa sencilla, por mi bolso anticuado, por mi falta de interés en las marcas de lujo que ellos idolatraban. Pues bien, ahora les hablaría en el único idioma que parecían entender, el del poder visible, el del dinero que no necesita gritar para ser escuchado. La última parada fue un salón de belleza de renombre, un corte de cabello moderno que enmarcaba mi rostro y le daba estructura, un maquillaje sutil pero profesional que definía mis rasgos sin enmascararlos. Cuando me miré en el espejo al final del día, la mujer que me devolvió la mirada me era familiar y extraña a la vez. Era Inés, sí, pero era la Inés que había estado dormida durante 20 años, la que no pedía permiso, la que no aceptaba un no por respuesta, la que había diseñado rascacielos y negociado con titanes de la industria. Estaba lista. Regresé al hotel al atardecer. En la terraza, con una copa de vino blanco helado en la mano, observé cómo el cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras. Me sentía tranquila, enfocada, mi armadura estaba completa. Mañana no iría a ver a mi hijo para suplicar o reprochar. Mañana iría a una reunión de negocios, y estaba a punto de ejecutar la adquisición más hostil y personal de mi vida. La mañana siguiente me desperté con el sonido de las olas y una sensación de claridad absoluta. Dormí profundamente, sin sueños, por primera vez en mucho tiempo. No había ansiedad, solo una calma de acero, la certeza de una depredadora que conoce su territorio y espera el momento justo para atacar. Me vestí con el traje de lino blanco. Era mi uniforme de batalla. Cada botón que abrochaba, cada pliegue que alisaba, era un paso más para dejar atrás a la mujer sumisa
que habían abandonado. A las 10 en punto, el coche se detuvo frente a la imponente entrada del Resort Solara. El logotipo, una S estilizada que imitaba una ola y un sol, lo había diseñado yo misma hacía más de 30 años en una servilleta durante una cena con Javier. Verlo ahora, sabiendo que era mío de nuevo, por derecho y por conquista, me produjo una extraña sensación de justicia poética. Le indiqué al chofer que esperara y entré sola. El vestíbulo era exactamente como lo recordaba de los planos, pero más vivo, más grandioso. Un espacio de triple altura, con una cascada interior que caía sobre rocas negras pulidas y jardines colgantes que se derramaban desde los balcones superiores. El aire acondicionado era un alivio bienvenido contra el calor húmedo del exterior. El lugar bullía de actividad. Turistas en trajes de baño y pareos, familias riendo, botones moviéndose con prisa con sus carritos dorados. Y entonces los vi. Estaban en el mostrador de recepción, o más bien acaparando el mostrador. Reconocí la postura de mi hijo Dante de inmediato, los hombros echados hacia atrás, la cabeza inclinada con una arrogancia estudiada, un dedo apuntando acusadoramente al joven empleado que estaba detrás del mostrador de mármol. Surya estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión de indignación practicada, como si estuviera posando para una revista de quejas de lujo. Me detuve a una distancia prudente, detrás de una gran palmera de interior, y me limité a observar. Era una escena grotesca y tristemente familiar, una repetición de su comportamiento habitual, solo que en un escenario diferente. Es inaceptable, estaba diciendo Dante, su voz lo suficientemente alta para que varios huéspedes se giraran a mirar, algunos con curiosidad, otros con molestia. Pagamos por una suite con vista al mar, no con vista parcial al mar. Puedo ver un pedazo del techo de la cocina y un extractor de aire desde mi balcón. ¿Le parece a usted que eso es lujo? He estado en hoteles de 3 estrellas con mejores vistas. El joven empleado, que no tendría más de 20 años, tragó saliva, visiblemente intimidado. Su gafete decía Mateo: «Señor, lo lamento mucho, pero el hotel está completamente lleno. Es temporada alta. No tenemos otra suite de esa categoría disponible en este momento». «Pues hagan que una esté disponible», intervino Surya, su voz un siseo agudo y desagradable. «Somos clientes importantes. Mi esposo es un hombre de negocios muy influyente. ¿No sabe quiénes somos?» El pobre Mateo parpadeó. «No, señora, yo». «Exacto. No lo sabe, pues debería saberlo. Exigimos hablar con el gerente, ahora, y no con un supervisor, con el gerente general». Sentí una oleada de vergüenza ajena, seguida de una ira fría y tranquila. Esa era su esencia, creer que el mundo les debía algo, que su dinero les daba el derecho a humillar a los demás. El mismo desprecio que me habían mostrado a mí, ahora lo proyectaban sobre un joven que solo intentaba hacer su trabajo y ganarse la vida. No se habían percatado de mi presencia. Para ellos, yo no existía en este universo de lujo y poder. Estaba tan lejos de su radar que era, una vez más, invisible. Pero esta vez, la invisibilidad era mi aliada, era mi camuflaje, era el silencio antes de la tormenta. Dejé mi escondite detrás de la palmera y comencé a caminar lentamente por el vestíbulo, no hacia ellos, hacia el centro del espacio, con pasos medidos y deliberados, como si fuera la dueña del lugar, porque lo era. Mis tacones producían un sonido suave y decidido sobre el mármol pulido, un contrapunto a las voces chillonas de la recepción. Sentía las miradas de los demás huéspedes sobre mí, atraídos por la calma y la autoridad que proyectaba mi traje blanco. Sabía que el nuevo gerente general, un hombre llamado Alejandro Ríos, que Fermín había contratado la noche anterior por sus nervios de acero y su reputación impecable, estaba esperando mi señal. La confrontación no sería un arrebato emocional, sería una ejecución corporativa, limpia, precisa y sobre todo, pública.
y el telón estaba a punto de levantarse. Mientras caminaba hacia el centro del vestíbulo, hice un sutil contacto visual con un hombre de traje impecable que estaba cerca de la entrada principal, fingiendo revisar unos papeles. Era Alejandro Ríos, el nuevo gerente general. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Asintió discretamente y comenzó a moverse. La coreografía había comenzado. Dante y Surya seguían enfrascados en su pequeña tiranía en la recepción. Le doy un minuto para que su gerente aparezca, o juro que pondré una reseña en línea que hará que este lugar parezca una posilga con playa. Amenazó Dante, sacando su teléfono como si fuera un arma. Justo en ese momento, Alejandro Ríos llegó a su lado, moviéndose con una gracia eficiente y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Buenos días, soy Alejandro Ríos, el gerente general. Me informan que tienen un problema. ¿En qué puedo ayudarles? Dante se irguió, hinchando el pecho, visiblemente satisfecho de haber conseguido la atención que creía merecer. Finalmente, su empleado es un incompetente. Nuestra suite es una vergüenza. La vista es un insulto. Exigimos un cambio inmediato y, por supuesto, una compensación generosa por las molestias ocasionadas. Alejandro escuchó con una paciencia impenetrable, asintiendo de vez en cuando. Mientras ellos descargaban su sarta de quejas, yo había llegado al mostrador, posicionándome a unos metros de ellos. Todavía no me habían visto. O quizás sí me vieron, pero su cerebro, tan enfocado en su propia importancia, no pudo procesar mi presencia en ese contexto. Una mujer mayor, elegante y vestida de blanco, no encajaba en la imagen de la viejita indefensa que habían abandonado en el aeropuerto. Entiendo perfectamente su frustración, dijo Alejandro con una calma que parecía irritarlos aún más. La excelencia en el servicio es nuestra máxima prioridad. Permítanme ver qué puedo hacer para resolver esta situación a su entera satisfacción. Pero antes, si me disculpan un momento, debo darle la bienvenida a una persona muy importante que acaba de llegar. Con un movimiento fluido, casi ensayado, Alejandro se giró y caminó los pocos pasos que nos separaban. Se detuvo frente a mí e hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto profundo y sincero que captó la atención de todos en el vestíbulo. Señora Inés, dijo en voz alta y clara, su voz proyectándose con autoridad por todo el espacio. Bienvenida. Es un absoluto honor tenerla al mando. Esperamos que su propiedad esté a la altura de sus expectativas. El silencio que siguió fue casi tangible. El aire pareció solidificarse. El murmullo de las conversaciones se detuvo. El único sonido era el de la cascada interior. Dante y Surya dejaron de hablar a mitad de una frase. Se giraron lentamente, sus rostros una mezcla de confusión y molestia por la interrupción. Y entonces me vieron, de verdad, con los ojos bien abiertos. Vi el momento exacto en que sus cerebros conectaron los puntos. No fue un proceso lento, fue un cortocircuito. La cara de Dante pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock absoluto. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca se entreabrió en una o silenciosa y estúpida. Surya parpadeó varias veces, rápidamente, como si intentara que su visión se aclarara, que la imagen frente a ella cambiara por un truco de la luz. Pero yo no desaparecí. Seguí allí, de pie, serena, vestida de blanco. «Mamá», susurró Dante, la palabra apenas audible, cargada de una incredulidad total. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es este circo?» Ignoré a mi hijo. Mi atención estaba en Alejandro. «Gracias, Alejandro. Aprecio la cálida bienvenida», dije, mi voz tranquila y firme, resonando en el silencio repentino. Fue entonces cuando Alejandro ejecutó el golpe de gracia. Se giró de nuevo hacia la pareja congelada, una sonrisa profesional y ligeramente peligrosa en sus labios. «Señor, señora», dijo, disfrutando claramente del momento, del poder que yo le había conferido. «Permítanme hacer las presentaciones formales, ya que parece haber una confusión».
Se tomó una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Les presento a la señora Inés Garza, la socia mayoritaria y nueva presidenta del Consejo de Administración de este resort. Hizo una pausa más, dejando que las palabras flotaran en el aire antes de asestar el golpe final. La verdadera dueña. Si el silencio anterior fue tangible, el que siguió fue aplastante. Pude oír el suave murmullo de la cascada, el lejano sonido de las olas, incluso el zumbido del aire acondicionado. Surya se llevó una mano a la boca, sus nudillos blancos por la presión. La expresión de su rostro era una batalla campal entre el terror, la confusión y una humillación que apenas comenzaba. Dante parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su arrogancia se desvaneció como el humo, reemplazada por una vulnerabilidad desnuda y patética. ¿Dueña?, repitió Surya, su voz un graznido ahogado. No, eso es imposible, es un error. Ella no tiene. No pudo terminar la frase. Me acerqué un paso más. Era la primera vez que los miraba directamente a los ojos desde que entré. No había odio en mi mirada, ni siquiera rabia. Solo una calma fría, la calma de quien tiene todas las cartas en la mano y sabe que el juego ha terminado. No hay ningún error, Surya, dije suavemente, mi voz tan baja que tuvieron que esforzarse para oírla. Hay muchas cosas que no saben sobre mí. La burbuja de incredulidad que rodeaba a Dante y a Surya finalmente estalló, dando paso a una caótica mezcla de pánico y negación. Dante me miraba fijamente, su mente visiblemente luchando por procesar una realidad que contradecía todo lo que creía saber sobre mí. Era como ver a una computadora sobrecargada echar humo. Surya, por otro lado, parecía estar calculando frenéticamente, su mente de estratega social, tratando de encontrar una explicación, una salida, una forma de minimizar los daños. Pero, ¿cómo?, balbuceó Dante, la palabra saliendo de sus labios como si fuera un objeto extraño. ¿Tu dinero? ¿Tus ahorros? La pensión de papá. No puede ser. No tiene sentido. Decidí que ya habían tenido suficiente tiempo en el centro de atención. Su humillación pública había sido suficiente. Era hora de bajar el telón de su pequeño drama y comenzar el mío. Me quité las gafas de sol lentamente, un gesto deliberado, y las doblé con cuidado para guardarlas en mi bolso. Fue un gesto pequeño, pero cambió la dinámica por completo. Ahora podían ver mis ojos, y en ellos no había rastro de la madre sumisa y perdonadora que conocían. Solo había la mirada de una ejecutiva a punto de cerrar un trato. Me dirigí a Alejandro, el gerente, ignorando por completo a la pareja que se desmoronaba a mi lado. Mi voz fue tranquila, pero con un filo cortante que no admitía réplica. Alejandro, comencé, agradezco tu profesionalismo. Has manejado la situación admirablemente. Ahora, por favor, asegúrate de que mis invitados, pronuncié la palabra con un énfasis deliberado que la convirtió en un insulto, tengan una experiencia verdaderamente inolvidable en mi hotel. Alejandro asintió, su rostro una máscara de eficiencia. Por supuesto, presidenta. ¿Qué desea que haga? Su queja sobre la suite es válida, continué, mi mirada todavía fija en el gerente, pero mis palabras claramente dirigidas a ellos, cada una pequeña gota de veneno. No es apropiada para ellos. Por favor, trasládalos inmediatamente a una de nuestras mejores suites, una con una vista más industrial. Creo que la que da al generador eléctrico y a los contenedores de basura del personal está disponible. Quiero que aprecien el funcionamiento interno de mi resort. La acústica allí es interesante. Les ayudará a meditar. Vi de reojo cómo Surya se ponía pálida, el color desapareciendo de su rostro como si alguien hubiera jalado un tapón. Sus sueños de fotos para Instagram con el mar turquesa de fondo se estaban evaporando y, por supuesto, añadí, como si se me acabara de ocurrir, disfrutando del momento,
Dado su estatus especial como mis invitados personales, quiero asegurarme de que no se les moleste con trivialidades como firmar cuentas o dejar propinas. Por favor, cancela su línea de crédito en todas las instalaciones del hotel, restaurantes, bares, spa, boutiques, todo. A partir de este momento, todos sus gastos corren por su cuenta. Pago por adelantado. En efectivo, si es posible. Dudo que sus tarjetas de crédito tengan mucho límite. Esa fue la frase que los rompió. La idea de no poder cargar bebidas a la habitación, de tener que pagar por cada café, por cada toalla extra, era un ataque directo a su identidad, a su falso estatus. Era despojarlos de su poder para aparentar. «No puedes hacernos esto», exclamó Dante, encontrando finalmente su voz, aunque sonaba estrangulada, desesperada. «Soy tu hijo. Por el amor de Dios, mamá, soy tu hijo». Finalmente, me giré para mirarlo. Lo miré, no como una madre mira a su hijo, sino como un aseo mira a un empleado incompetente que está a punto de ser despedido. «Tuviste la oportunidad de ser mi hijo», le respondí. Mi voz, sin una pizca de emoción, tan plana y fría como el mármol bajo mis pies. «La perdiste en una sala de espera del aeropuerto, hace exactamente 18 horas. Ahora, en mi propiedad, solo eres un huésped, y un huésped que ha causado problemas y ha ofendido a la dueña». Me volví hacia Alejandro, mi tono volviendo a ser puramente profesional. «Por favor, pide al personal de seguridad que los escolte a su nueva habitación, y luego a la caja, para que puedan hacer un depósito para sus gastos. No quiero más escenas en mi vestíbulo. Afecta la experiencia de mis clientes reales». «Como ordene, señora», dijo Alejandro, e hizo una señal discreta con la mano. Dos hombres altos, vestidos con el uniforme del hotel pero con la constitución inconfundible de personal de seguridad, aparecieron a cada lado de Dante y Surya. No los tocaron, pero su presencia era una barrera infranqueable, una declaración silenciosa de que la conversación había terminado. «Por aquí, por favor», dijo uno de ellos, con una voz cortés pero firme. Dante se quedó paralizado, su rostro una máscara de humillación. Surya comenzó a temblar, mirando a su alrededor, viendo las caras curiosas de los otros huéspedes, dándose cuenta de que era la protagonista de una escena de la que nunca podría recuperarse socialmente. Mientras se los llevaban, nuestros ojos se encontraron por última vez. En los suyos vi pánico, confusión, rabia. En los míos no encontraron nada, solo el vacío de una puerta que se había cerrado para siempre. Pasaron varias horas, horas que yo dediqué a instalarme, no en una suite de huésped, sino en la suite presidencial, que a partir de ese momento se convertiría en mi oficina y residencia temporal. Era un espacio palaciego en el último piso, con una terraza que se asomaba directamente al infinito turquesa del Caribe, tan vasta y poderosa como mi nueva libertad. Mientras deshacía mi maleta, colgando mi nueva y poderosa ropa en el vestidor de caoba, recibí una llamada de Alejandro. Dante y Surya habían estado exigiendo hablar conmigo, causando una escena menor en el pasillo de su nueva y poco glamurosa habitación, gritando que era un secuestro, una injusticia. «Déjalos subir», le indiqué con calma. «Envíalos en 10 minutos y asegúrate de que vengan solos, sin escándalos». Me senté en uno de los sofás de la terraza, de un blanco inmaculado, con el mar a mis espaldas como un testigo silencioso y eterno. No preparé un discurso, no sentía la necesidad. La verdad era mi única arma. Cuando la puerta se abrió, no me levanté. Entraron con vacilación, como dos náufragos, llegando a una isla que no sabían si era amiga o enemiga. Dante lucía demacrado, su arrogancia reemplazada por una desesperación mal disimulada. Surya tenía los ojos rojos e hinchados por el llanto, pero su mirada todavía contenía un destello de desafío, de resentimiento. «¿Qué es todo esto, mamá?», comenzó Dante, su voz un intento fallido de sonar razonable, como si pudiera negociar su salida de esta pesadilla. «¿Es una especie de castigo?».
De acuerdo, lo entendemos. Cometimos un error. Nos disculpamos. ¿Podemos, por favor, terminar con esta locura y volver a la normalidad? ¿Un error?, repetí, saboreando la palabra, dejando que flotara en el aire salado. Un error es tomar la salida equivocada en la autopista, Dante. Un error es ponerle sal al café en lugar de azúcar. Dejar a tu madre abandonada en un aeropuerto durante 8 horas mientras te vas a un resort de lujo no es un error. Es una elección. Es una declaración de principios. Es el resumen perfecto de vuestra relación conmigo. No fue así, interrumpió Surya, su voz temblorosa de rabia contenida. Hubo confusión, el tiempo se nos vino encima. Ulises estaba de mal humor, las filas eran enormes. Ahórrate las excusas. Surya, la corté, mi tono tan afilado que la hizo retroceder un paso. ¿De verdad creíste que me tragaría esa sarta de mentiras? ¿Creíste que soy senil? ¿Que no me daría cuenta de que sus teléfonos no estaban apagados, sino que simplemente ignoraban mis llamadas? ¿Que no entendería que nunca tuvieron la intención de volver? Me subestimaste. Ambos lo hicieron. Ese fue su verdadero error. El silencio que siguió fue mi respuesta. Un silencio pesado, lleno de su culpabilidad. Fue entonces cuando Dante se quebró. Su fachada de control se hizo añicos y vi al hombre débil, asustado y patético que se escondía debajo del traje de hombre de negocios exitoso. Mamá, lo hicimos porque estamos desesperados, gritó, su voz rompiéndose en un sollozo. Estamos ahogados en deudas, debemos dinero por todas partes. El coche, la casa, las tarjetas de crédito, todo es una mentira. Este viaje lo pagamos con un préstamo que no podemos devolver. Pensamos que si te pedíamos más dinero, te negarías. Necesitábamos parecer exitosos, mantener las apariencias, por el negocio. Su confesión flotó en el aire, patética y reveladora. Así que esa era la verdad. No era solo desprecio, era pánico. Me veían como su última oportunidad, su último recurso, y en su desesperación decidieron que era más fácil desecharme que enfrentar la vergüenza de su propio fracaso. Eran unos cobardes. Me levanté y caminé hacia el borde de la terraza. Miré el horizonte, la línea perfecta donde el cielo se unía con el mar. Tu desesperación no te da derecho a tratarme como basura, dije sin mirarlo. Durante años he sido su red de seguridad, su banco personal, su solucionadora de problemas. He pagado sus deudas, financiado sus caprichos, educado a su hijo, y a cambio he recibido condescendencia, faltas de respeto y finalmente el abandono. Creíste que podías usarme y luego tirarme, pero te equivocaste en una cosa fundamental, Dante. Me giré para enfrentarlos. El sol del atardecer, creando un halo de luz a mi alrededor, convirtiéndome en una silueta de poder. Te olvidaste de quién era yo antes de ser tu madre. Y ese olvido les va a costar todo. Dante me miró, la confusión nublando su rostro lleno de lágrimas. ¿De qué hablas? Siempre has sido mi mamá. No, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Antes de ser tu madre, fui Inés Garza. Fui la arquitecta que diseñó este edificio, cada pasillo, cada habitación. Fui la mujer que negoció el trato por este terreno cuando tú apenas sabías caminar. Fui la mujer que fundó una empresa multimillonaria con su esposo. Esa mujer ha estado dormida mucho tiempo, Dante, anestesiada por el amor y la costumbre. Pero tú y tu esposa, con su crueldad, finalmente la despertaron. Y ella no es tan indulgente como tu madre. Caminé hacia una pequeña mesa de caoba en la suite donde había dejado un sobre blanco y grueso. Lo tomé. Su peso se sentía definitivo en mi mano. Me acerqué a ellos, que me miraban como si fuera una extraña, una aparición de otro mundo. Le extendí el sobre a Dante. Él lo tomó con manos temblorosas, como si pudiera quemarle. ¿Qué es esto?, preguntó su voz un susurro.
¿Un contrato? ¿Una forma de arreglarlo? Es mi último acto de caridad, respondí. Lo abrió con torpeza. Dentro no había un cheque, ni un documento legal, ni una oferta de paz. Había 2 boletos de autobús, clase económica, con destino a la terminal de autobuses del norte en la Ciudad de México. El itinerario estaba impreso, un viaje de 24 horas, con múltiples paradas en pueblos polvorientos. Surya soltó un grito ahogado, como si la hubiera abofeteado. ¿Un autobús? ¿Pretendes que regresemos en un autobús? Es humillante. Pretendo que tengan una experiencia de humildad, corregí, mi voz sin inflexiones. Algo que evidentemente les falta. Su cuenta en este hotel está pagada hasta mañana a las 6 de la mañana. El autobús sale de la terminal del centro a las 7. Les sugiero que no lo pierdan. No creo que puedan permitirse otro. «No puedes hacernos esto», gritó Dante, arrugando los boletos en su puño, un gesto inútil de rebelión. «Somos tu familia, la herencia de papá, nuestro futuro, mis hijos. La herencia de tu padre fue un imperio que ustedes nunca valoraron», lo interrumpí. «Y su futuro es algo que ustedes mismos deben construir a partir de ahora. El banco de mamá, como les gusta llamarme, está cerrado permanentemente. Sus tarjetas de crédito, que yo respaldaba con mi propio capital, serán canceladas mañana por la mañana. La casa en la que viven en Las Lomas está a mi nombre. Fue un regalo de bodas, pero nunca hice el cambio de propietario. Tienen un mes para desalojarla. Mis abogados se pondrán en contacto con ustedes». Cada palabra era un golpe, un martillazo que demolía los cimientos de su vida falsa. Vi cómo se encogían bajo su peso. La realidad de su situación finalmente los alcanzó. No era una rabieta, no era un castigo temporal, era una amputación. Yo estaba cortando el cordón umbilical financiero y emocional que los había mantenido a flote mientras me ahogaban. «El viaje es largo», dije, mi voz ahora más suave, pero no por ello menos definitiva. Les dará tiempo para pensar, para reflexionar sobre la diferencia entre el valor de las cosas y su precio, para entender lo que perdieron. Y no me refiero al dinero, Dante. Perdieron a su madre. Me di la vuelta, dando por terminada la conversación. Era todo lo que tenía que decirles. «Ahora, por favor, salgan de mi suite. Tengo una reunión con mi equipo financiero y no quiero que su negatividad contamine el ambiente». Se quedaron allí un momento más, 2 estatuas de desesperación y ruina. Luego, sin otra palabra, Dante tomó a Surya del brazo y salieron, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. Y por primera vez en mi vida, el sonido de una puerta cerrándose no se sintió como una pérdida. No dejó un eco de soledad, se sintió como el comienzo de la paz. Los días que siguieron fueron una mezcla de trabajo intenso y una tranquilidad que no había experimentado en décadas. Me sumergí en la gestión del resort, no como una aficionada, sino como la profesional que siempre fui. Convoqué reuniones, revisé balances, caminé por cada rincón de la propiedad, desde la lavandería hasta las cocinas. Despedí a los incompetentes y a los corruptos, promoviendo a los talentosos y trabajadores, como Mateo, el joven de la recepción, a quien ascendí a supervisor de turno. Comencé a implementar las ideas que Javier y yo siempre habíamos soñado para este lugar. Un programa de sostenibilidad, una galería de arte local en el vestíbulo, una escuela de hotelería para jóvenes de la región. Cada decisión que tomaba era una reafirmación de mi propia valía, un acto de creación en lugar de un acto de sacrificio. Una tarde, mientras revisaba unos planos para una nueva ala del hotel, mi teléfono seguro, el viejo, sonó. El identificador de llamadas mostró un número que no reconocí, pero mi instinto me dijo que contestara. «¿Abuela?». La voz de mi nieto Ulises, aunque temblorosa, fue como un bálsamo para mi alma herida. «Hola, mi amor», respondí, y mi voz se suavizó por primera vez en días, perdiendo su filo corporativo. «Abuela, ¿estás bien? No sabía cómo contactarte.
Mis papás regresaron hace 2 días. Llegaron en un autobús. Están diferentes, rotos. Mi mamá no para de llorar y mi papá solo mira a la pared. No han querido decirme qué pasó, solo que te vieron. Yo estaba muy preocupado por ti. Pensé que te había pasado algo malo. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de amor puro y protector por ese muchacho, la única rama sana en un árbol familiar que había resultado estar podrido. Él era la prueba de que algo bueno había salido de todo aquello. Estoy más que bien, Ulises. Estoy donde siempre debí estar, le dije con una sinceridad total. Escúchame, mi amor. Lo que pasó entre tus padres y yo es algo de adultos, algo complicado y triste. Pero quiero que sepas una cosa, y que nunca, nunca lo dudes. Mi amor por ti no ha cambiado. Eres la luz de mi vida, igual que lo fuiste para tu abuelo. Yo también te quiero. Abuela dijo, su voz apenas un susurro. ¿Te volveré a ver? Por supuesto que sí, mi cielo, respondí con firmeza. La casa de la abuela, donde sea que esté, siempre tendrá la puerta abierta para ti, y solo para ti. Cuando termines el semestre, te enviaré un boleto de avión, en primera clase, para que vengas a pasar el verano conmigo aquí en Cancún. Si quieres, claro. Escuché una risa ahogada, una risa de alivio y felicidad. Sí, abuela, sí quiero. Colgué el teléfono y caminé hacia la terraza. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores imposibles. Me di cuenta de que no había destruido a mi familia. Había salvado la única parte que importaba. Había podado las ramas muertas para que la vida pudiera florecer de nuevo en la única que lo merecía. Tomé una respiración profunda, llenando mis pulmones con el aire salado del mar. Era el aire de mi nueva vida, una vida gobernada por mis propias reglas, mis propios términos. Una vida donde la cajera había muerto para que la presidenta pudiera nacer. Y ahora, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto al ser tan dura, al quitarles todo y darles solo un boleto de autobús? ¿O creen que, a pesar de todo, un hijo siempre merece otra oportunidad? Déjenme su opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. Si te ha gustado mi historia, no olvides suscribirte y compartirla. A veces, la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perdiendo lo que creíamos necesitar para poder vivir.